Romanos, en el capítulo número 3, a partir del versículo número 22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar el texto. Recordemos que estamos continuando una predicación expositiva de la carta a Romanos que dejamos inconclusa antes de que sucediera lo de la contingencia, y bueno, vamos a seguir trabajando en ello. Pero básicamente estamos hablando de que el apóstol Pablo está dando un argumento tocante a la salvación y tocante a la condición del hombre. Pero no quiero detenerme a hablar acerca de todo lo que ya hemos expuesto. Sin embargo, sería bueno recordar cómo a partir del versículo número 10, el apóstol Pablo empieza a dar el argumento tocante a la condición del hombre, donde dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se han hecho inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y estamos viendo básicamente la condición de todo hombre, un hombre caído, un hombre en una condición en la cual no puede acceder a la gloria de Dios, pero un hombre también que no solamente no puede acceder a la gloria de Dios, sino un hombre que necesita ser justificado, ser absuelto de sus pecados, porque está condenado por esa condición, después de que el hombre cae en el Edén, después de que el hombre desobedece a Dios. La condición del hombre es completamente denigrante ante los ojos de Dios. Quizás en un estatus moral, hablando en términos seculares, no podemos, o las personas no dirían eso, no dirían que el ser humano está denigrado, no dirían que el ser humano está en una condición deplorable, sino todo lo contrario. Envanecidos en sus razonamientos, podrían estar comparándose con una persona con un estereotipo más bajo o más repugnante según sus mismos estatutos. Y por ello vemos que el hombre no entiende verdaderamente lo grave de su condición. Esa es una de las cláusulas importantes para el entendimiento de la condición del hombre. En base a los estatutos mismos que el mismo ser humano se adjudica, no ve lo grave de su condición, se compara con otros seres humanos y bueno, no puede ver la gravedad de la condición en la cual se encuentra, por lo tanto no puede ver la gravedad del camino en el cual está transitando y hacia dónde se va a dirigir. Y por ello no puede ver la necesidad de nuestro glorioso evangelio, del glorioso evangelio de la gracia. Por eso es parte esencial de la vida de cada uno de nosotros que predique ese evangelio, pero que predique esa condición del hombre, que predique esa necesidad que cada ser humano tiene de conocer a Jesucristo, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, porque no hay justo ni siquiera uno, porque todos se han desviado, porque el corazón del hombre es perverso y engañoso y lo conoce perfectamente Dios. Y podemos empezarnos a adentrar más a la condición del hombre y nos encontraremos frente a un espejo. Y cuando digo frente a un espejo, estamos hablando que cada uno de nosotros es eso. Porque cuando hablamos de la condición caída del hombre, por lo regular, también a pesar de conocer la doctrina, a pesar de conocer la Biblia, volteamos a ver a otras personas, volteamos a ver a otros hermanos que vienen a la iglesia, o un familiar inconverso, o a otra persona, pero no. Esta condición es el espejo mismo del hombre. Es ese ser vil y repugnante que no tenía ninguna posibilidad de justificarse a sí mismo. Por ello que el apóstol Pablo en estos textos nos está diciendo que hay más que una esperanza, hay más que una sólida
posibilidad en la cual el hombre, por sus propias fuerzas, pueda llegar a adquirir la salvación o la justificación de Dios. Porque recordemos que los estándares de la ley son bastante altos, porque los estándares de la ley reflejan la santidad de Dios y ninguno de nosotros se puede comparar con Dios. Cuando se dice que la salvación es por obras, escuchen esto, cuando se dice que la salvación es por obras, se está diciendo que alguien va a ser salvo por cumplir la ley. Y cuando se dice que alguien va a ser salvo por cumplir la ley, estamos diciendo que un ser humano en esta tierra con la condición caída tendría que tener la capacidad de vivir conforme a los atributos de Dios. Porque la ley refleja los atributos de Dios. Es ahí donde se pone la traba tan fuerte, tan difícil. Es una cerca difícil de brincar, un sendero difícil de caminar. No podemos. Pero aquí el apóstol Pablo, después de que en el versículo después de que el apóstol Pablo en el versículo 21 dijese, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado, o sea, aparte de la ley, esa ley que nos impide por naturaleza caída justificarnos en base a nuestra propia obediencia, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, versículo 22, en el cual queremos estacionarnos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Fíjense, la justicia de Dios ya no es ahora por la ley. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Pero esa fe en Jesucristo es para todos aquellos que creen en Él, porque no hay diferencia, ya no existe absolutamente ninguna diferencia. El texto no está alejado de lo que el apóstol Pablo ya viene desarrollando. Su tema sigue siendo central en la condición caída del hombre, en la necesidad del hombre de Dios, en la necesidad que tiene el hombre de conocer a Jesucristo y en la grandeza de la gloria del Evangelio. Recuerden que cuando nosotros vamos a Romanos en el capítulo 3 del versículo 21 al versículo número 28, si podríamos decir, la mayoría de personas como Martin Lloyd-Jones decía, este es el corazón del Evangelio. Aquí en estos versículos se encuentra el corazón del Evangelio. En estos versículos, leyendo y explicándole a una persona estos versículos del 21 al 28, tú puedes explicarle a una persona el plan eterno de redención. Haciéndole entender a una persona lo que está del versículo 21 al versículo 28, tú le estás explicando el Evangelio. Porque en estos versículos, como en el versículo 23 del mismo capítulo, donde dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú puedes hablar de la condición caída del hombre. Y tú y yo sabemos que todos nosotros hemos pecado en esta tierra. Y con la persona que tú vas a tener enfrente la posibilidad de compartirle el Evangelio, tú le puedes decir infinidad de ejemplos personales cómo esa persona ha pecado. Y recordemos aquella frase popular que en gran instancia viene a ser anónima por lo mucho que se ha utilizado, pero claramente se dice, el hombre no es pecador porque peque. Tú no eres un pecador por haber pecado. Tú pecas porque eres un pecador. Tu pecado viene por tu naturaleza. Es ahí donde entra aquella falacia, y podríamos estar hablando quizás en términos paradójicos de decir que el hombre tiene algún tipo o alguna especie de libre albedrío. Ese libre albedrío existía en el Edén antes de la caída.
El hombre tenía la posibilidad de pecar y el hombre tenía la posibilidad de no pecar. O si lo quieren entender de esta forma, el hombre tenía la capacidad de obedecer a Dios y el hombre tenía la capacidad de desobedecer a Dios. Pero el hombre caído ya no tiene esa capacidad. Es decir, ustedes y yo, si Dios no hubiese obrado en nuestras vidas, bajo ninguna circunstancia tendríamos la capacidad de voltear a ver su grandeza y desear andar por sus estatutos, mismos en los cuales nosotros andamos única y exclusivamente por su gracia. El hombre se vuelve, como comúnmente decimos, una máquina de pecado. El hombre continuamente, su vida, sus hábitos, sus pensamientos, sus deseos, sus anhelos, todo su ser está lleno de aborrecimiento a Dios. Y cuando decimos lleno de aborrecimiento a Dios, no estábamos hablando de que se pare, aunque sí existen personas y lo digan abiertamente, sino que su vida nos indica que no hay un deseo de glorificarle, que no hay un deseo de exaltarle. Y por ello que en el desarrollo del capítulo 3, el apóstol Pablo no deja a un lado lo que ha venido hablando y trabajando en el capítulo 1, en la necesidad del evangelio. Porque el apóstol Pablo en el capítulo 1 nos dice, el evangelio es poder de Dios para salvación. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Habla de un poder de Dios para salvación. Es el evangelio, ya no es un estándar inalcanzable como lo es la ley, sino es una buena noticia de salvación. Aquí es donde nos tenemos que detener a meditar mucho y profundizar y llevar a una fortaleza escritural, es decir, por medio de la fe para todo aquel que cree en Él. Porque no hay diferencia. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Por la fe que has sido absuelto de tus pecados. Necesitas creer en Jesucristo. Y no quiero meterme en términos ya soteriológicos, en tocante a las doctrinas de la gracia, porque estamos hablando del mero hecho o del instante donde la persona es justificada, donde la persona voltea a ver al Señor y cree en Él, y en ese momento se le imputa su justicia y en ese momento es absuelto. Yo predico el evangelio en este momento sin ningún problema. Invito a la persona que se arrepienta porque ha pecado y ha ofendido a Dios, y porque ese pecado y esa vida pecaminosa lo lleva por una senda de maldad que está dirigida a un final eterno. Pero si yo predico ese evangelio sin ninguna contradicción y decirle, Jesucristo murió en la cruz del Calvario y por medio de la fe en Él, por medio de creer en Él, tú eres salvo. Esto se tiene que enseñar en la práctica. ¿Me entienden? ¿Sí entienden esa parte tan importante del apóstol Pablo? Es importante, porque el apóstol Pablo no está diciendo por las obras. Para todo aquel que cree en Él, porque el justo por la fe vivirá. Fe, original griego, pistis, creer. Tú predicas el evangelio
y aquella persona entiende que su condición caída lo condena. Claro que para que esa persona entienda que su condición caída lo condena, el Espíritu Santo tiene que haber obrado en él. Porque la Escritura dice que el que da convicción de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no obra en esa persona no tendrá convicción de pecado. Todos tenemos conciencia de pecado porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y su ley está inscrita en la tabla de nuestros corazones. Y nuestra conciencia nos da testimonio de Él. Y su gracia común restringe el pecado que habita en todos nosotros. Pero no tenemos convicción de pecado. El Espíritu Santo no ha constrito, no ha llevado al arrepentimiento a la persona, no le ha mostrado esa condición caída. Hay una conciencia, pero no una convicción. Yo predico el Evangelio y el Espíritu Santo algo hace dentro de él. Le abre, le ilumina, como la Escritura dice cuando el apóstol Pablo le predica a Lidia, una vendedora de púrpura. ¿Qué dice la Escritura? Que abrió su corazón. El Espíritu Santo abrió el corazón. Dios le abre el entendimiento para que ella estuviera atenta a las palabras del apóstol Pablo. Es el Espíritu Santo. Eso lo vemos en la práctica, en el evangelismo, en la predicación aquí en la iglesia. El Espíritu Santo obra. Las personas Dios abre nuestro corazón y las personas estamos atentas a la palabra. Estamos atentas al mensaje de Dios, al mensaje del Evangelio, a las buenas nuevas de salvación. Parte, pero esa persona solamente tiene que hacer ¿qué? Creer. Eso es fe, creer. Ese creyente, ¿a quién le dices creyente? Alguien que ha creído. Por eso somos creyentes, porque hemos creído en el Evangelio. No existe, incluso se me viene a la mente, no podría existir una palabra así comprimida o sintetizada para hablar de alguien que por medio de las obras sea salvo. Porque si tú dices, él es creyente, él creyó. Si no dirías, él es obrante. Somos obrantes en Jesucristo. Porque estamos obrando por medio de nuestras obras. No sé si me estoy dando a entender con estas palabras, pero no, somos creyentes. Alguien ha creído en Jesucristo por medio de la fe. Es el conducto que Dios usa para que nosotros voltemos a ver su grandeza. Por eso el apóstol Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, si no fuera en vano la cruz de Cristo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cómo Dios imputa su justicia a nuestras vidas. Cómo Dios nos declara justos. Esto es maravilloso. Claro que tenemos. Por eso es buena la doctrina, porque tenemos infinidad de deficiencias, donde en vez de ayudar a las personas a salir adelante, y tenemos infinidad de conceptos cerrados a la Escritura, donde en vez de ayudar a las personas, al creyente, al verdadero creyente a salir adelante, lo sumergen en su miseria. Es en serio. Tenemos desde el lado extremista, donde piensan que la persona que ha creído debe de vivir impecablemente sin ningún error. Hermanos,
ninguno de nosotros aquí sería creyente, la verdad. Porque la Escritura enseña que únicamente cuando estemos con nuestro glorioso Señor Jesucristo, en esa eternidad, en esa esperanza eterna, viviríamos con un cuerpo glorificado, sin pecado. Pero aunque el Espíritu Santo habite en nosotros, tenemos remanente de pecado y todos pecamos actualmente, todos en diferente grado, en diferente porción, bajo diferentes condiciones. Y esto es muy grave. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque un entendimiento errado ha invitado a la mente, ha seducido la mente de infinidad de personas de poder inferir en base a sus estándares y no a los estándares de la Escritura, que alguna persona no es creyente. Es grave, por supuesto que es grave. Estábamos hablando, creo que fue cuando fue lo del bautismo de Milka, no recuerdo cuándo fue que estuvimos hablando al respecto. Y yo les ponía la analogía, yo les decía, porque me decían, cuando se bautiza alguien tiene que entrar a la membresía. Y yo les digo, por supuesto. Primero me preguntaron, si alguien viene a la iglesia y predicas el evangelio, y esa persona dice que cree y te pide ser bautizada, ¿lo bautizarías? Por supuesto. Porque en la Escritura el único requerimiento que es mostrado es que creer. ¿Y qué es creer? Depositar tu confianza en salvación en Jesucristo. Es decir, tú ya no volteas a ver a los santitos, ya no volteas a ver a la Virgencita, o ya no tienes por ahí no sé, alguna afinidad con el budaísmo, con el islam o con cualquier religión, la que se te venga en mente. Sino tú crees que Jesucristo es el único camino, es la verdad y la vida. Es por medio por el cual tú vas a tener acceso al Dios Todopoderoso. Tú has creído entonces en Jesucristo. Y decíamos, bueno, la persona ha creído, se ha arrepentido, se puede bautizar inmediatamente, por supuesto. Y la mayoría, en base a lo que ocurría con los catecúmenos, por la situación que tenía la iglesia primitiva en el siglo II y siglo III, no, es que tienes que esperar 2 años, 3 años, en que, pues, yo les hago esta analogía. Yo no veo en la Escritura, sí lo veo en la historia y reconozco en la historia, pero yo no veo en la Escritura que una persona que verdaderamente haya creído tenga que esperar tantos años para bautizarse. ¿O hay algo en la Escritura al respecto que nos enseñe eso? ¿Sí? Porque sí tenemos diferentes Biblias. Porque la mía no dice. Y dicen, la persona que se ha bautizado tiene que entrar a la membresía, por supuesto. Yo les decía, va a haber una familia, tienen un bebé. ¿Y qué van a hacer con ese bebé? ¿Lo van a sacar a la puerta y lo van a dejar allá afuera? Pues ya cuando crezca, a ver si, cuando crece quiere ser parte de esta familia. Eso hacen. Lo cuidan, ¿cierto o falso? Lo protegen, lo alimentan, le enseñan, le van enseñando, porque a cierta edad a él le va a corresponder hacer lo mismo. Y como dirían los Vázquez, y así sucesivamente. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa con una persona que ha nacido de nuevo? ¿Ha creído? Lo tienes que bautizar, pero ¿qué tienes que hacer igual? Arroparlo bajo la instrucción y cuidado de una iglesia local. ¿Me entiendes?
Porque si no lo arropas, enseñas, cuidas, diriges tú, ¿quién lo va a hacer? El mundo, las sectas. Por ello que el texto tiene un peso enorme. El texto nos está diciendo la justicia de Dios, ¿por medio de qué? De obrar en Jesucristo, por medio de las obras en nuestra vida, por medio de tu conducta. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Jesucristo. ¿Para quién? ¿Hay una exclusividad? ¿Existe un rasgo de exclusión? ¿Existe perspectivas particulares quizás? Decir, bueno, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para los judíos, pero para los gentiles no. O la justicia de Dios por medio de la fe para los que habitan en tal región y los otros por obras. O la justicia de Dios por medio de la fe para todos los que obran. Es lo que está diciendo el texto. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Saben por qué no hay diferencia? No lo dice el versículo número 23. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están necesitados de ese glorioso evangelio. Por eso no hay diferencia. Judíos y gentiles estamos bajo la ira de Dios en una condición caída. Estamos encerrados en las demandas de la ley que no podemos cumplir, ni judíos, ni griegos, ni gentiles. Absolutamente nadie en esta tierra puede llegar a los estatutos de Dios, puede estar a la altura de los atributos de Dios, puede estar a la altura de las demandas de Dios. Nadie en esta tierra, es imposible. Eso es legalismo, herejía. Herejes. No puedes. ¿Me entienden lo difícil que es? Tú puedes ser como Dios. ¿Puedes compararte con Dios tú? ¿Puedes decir que eres igual que Dios? Y por eso puedes vivir en una absoluta santidad sin haber tenido el Espíritu Santo, por el amor de Dios. Es imposible. Y recalco, es que la ley de Dios refleja sus atributos. Por ello es imposible. Que todos han pecado. Todos nosotros hemos pecado. No hay justo ni siquiera uno. No hay hombre justo en esta tierra que haga lo bueno y que nunca haya pecado. La Escritura dice en Génesis que Dios ha visto que el corazón del hombre es ¿qué? De continuo solamente el mal, una vida de pecado, una vida de pecado, una vida de pecado, una vida de pecado. Necesitamos un Salvador. Nuestro pecado necesita una redención. Y todos nosotros tenemos pecado y todos nosotros hemos pecado y no hay nadie en esta tierra que no haya pecado. Por eso no hay diferencia. Pero el camino, la verdad y la vida es nuestro Señor Jesucristo, la vid verdadera, la estrella resplandeciente de la mañana, el león de la tribu de Judá. Su sacrificio perfecto es el que nos justifica por medio de la fe. Y estoy hablando del momento exacto en que la persona
le es imputada la justicia. Estoy hablando del momento exacto en que la persona es absuelto, es condenado sin culpa. Está el maravilloso texto donde nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de efectuar el pecado o la redención de todos aquellos que creerían en Él, y había dos ladrones. Y uno, simple y sencillamente blasfema, como cuando nosotros predicamos el Evangelio, y no creen y blasfeman y insultan al Señor y nos insultan a nosotros. Pero el otro, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Solamente creyó. Porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? Pues vamos a esperar a que des frutos. A ver, vamos a esperar 2 años ahí con los catecúmenos, a ver si te podemos bautizar. Eso le dijo. Vamos a esperar un tiempo, vamos a ver cómo te comportas. Eso le dijo. No, para nada. De cierto te digo que esta noche, ¿qué? Estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Hermanos, es una comprensión doctrinal verdaderamente hermosa. Una justicia de Dios por medio de la fe. Es hermoso doctrinalmente hablando. Es hermoso, es magistral. Toda la gloria se la lleva a Dios. Absolutamente nada de ello se queda al hombre, sino todo lo contrario. Exalta la grandeza del Señor. Nos deja inhabilitados para poder gloriarnos de una salvación que en primera instancia ni merecíamos. En segunda, que no hubiésemos podido adquirir bajo ninguna circunstancia por nuestras obras. Es maravilloso. Claro está que a través de los tiempos, se han levantado diferentes conceptos que han hecho al hombre acreedor de esa salvación. Y tendríamos que discrepar en qué tanto o qué tan peligroso es, porque hay lugares donde a las personas, por haber fallado al Señor, incluso le dicen que no es creyente. Y un verdadero creyente, que le digan que no es creyente sin el conocimiento de las Escrituras, es un hundimiento de dolor. Tenemos la doctrina arminiana donde les quitan la salvación y aquellas personas están angustiadas porque he perdido mi salvación y ahora ¿cómo le voy a hacer? Porque hay doctrinas donde dicen que si la pierdes ya no la puedes recuperar. Hay otras doctrinas donde excluyen a las personas. No, viene, él confiesa la fe, pero no es. Pasan 10 años, no es. Pues, ¿qué quieres? Que llegue un creyente a tu vida. Yo como pastor digo, ¿qué quieren los pastores? Que lleguen creyentes a tu vida perfectos. No. Si tu trabajo es instruirlos, es enseñarles, es ser pacientes, irlos llevando por las sendas del Señor.
No van a llegar creyentes perfectos. Es más, yo les puedo decir en base a mi corta experiencia como pastor, que las personas que vean ustedes que son más o que se sienten más inalcanzablemente santos que los demás, aguas con esas personas. Aguas. No. Por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por qué eres salvo? Porque creí en Jesucristo, no porque obré en Jesucristo. Y estoy hablando porque cuando se toca este tema, inmediatamente sale o se resalta o se dice, no, pero es que el creyente ya una vez que ha creído tiene que conducirte. Sí, tiene que conducirse. Pero ¿cómo se va a conducir esa persona si no la instruyes en los caminos del Señor? Si no le llamas la atención en los caminos del Señor, si no le impulsas en amor en los caminos del Señor, si no le diriges. ¿Me entienden el punto? O más bien le entienden el punto al apóstol Pablo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Apréndanselo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Maravilloso. No, pero es que tú hiciste la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No, pero es que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Maravilloso. Yo le hago caso a un testimonio inspirado divinamente como es la carta del apóstol Pablo, que a una secta maquiavélica, que según los estándares humanos que de por sí yo se los voy a decir, ni ellos mismos pueden sobrellevar. Ni ellos mismos pueden llevar las cargas que imponen. Lo que yo veo en la Escritura es una justicia revelada. Una justicia por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque simple y sencillamente no hay diferencia. Todos hemos pecado y todos necesitamos esa salvación en Jesucristo. Todos. Pero ¿cómo la vas a adquirir? ¿Portándote bien? No, eso sería obras, eso sería legalismo. Eso sería un mundo de religiones que todos conocemos. Eso sería también estándares humanos. No. ¿Cómo puede adquirir una persona que ha pecado como tú y como yo el favor divino para salvación? Única y exclusivamente creyendo en Jesucristo. ¿Tú has creído en Él? Si no has creído, cree en Él. Solamente tienes que creer. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuando la condenación llegue a tu vida, recuerda que la salvación te fue otorgada mediante un sacrificio perfecto, incondicional, inmutable y eterno. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Todos hemos pecado y todos necesitamos ese glorioso Salvador. Todos hemos pecado y todos necesitamos esa gloriosa redención. Y la Escritura afirma y deja en claro que nadie, absolutamente nadie, nos arrebatará de la mano de nuestro Salvador. Por eso decimos, es una salvación eterna. Y esa salvación eterna, déjenme decirles que no depende de sus obras. No depende de sus estándares, que por cierto, aunque religiosos a veces creen que son altos, está muy bajo si lo comparamos con la ley de Dios, que refleja sus atributos. La salvación de Dios depende de su misma misericordia y pende de su infinita bondad. Y es imputada a nuestras vidas
solamente por creer en Él. Solamente por creer en Él. Porque estamos hablando de seres espirituales y estamos hablando de una salvación eterna. No estamos hablando de una religión motivacional terrenal, donde el impulso del ser juegue un papel importante. No, estamos hablando de una gloriosa o de la gloriosa revelación de Dios que depende únicamente de Dios, de su bondad, de su condescendencia, para gloria de alabanza, para la gloria y alabanza de su santo nombre. Donde nosotros, como implicados, somos parte de esa bondad eterna, única y exclusivamente por creer en Él, para todos los que creen en Él. Amén. Oramos.